Tema 12. El factor humano. El conductor desempeña un papel muy importante, ya que en todo momento debe ir adaptándose a las distintas características y circunstancias que concurran en la vía. Por todo ello debe de reunir unas condiciones físicas, unas aptitudes psicológicas y unos conocimientos teóricos y prácticos. Para determinar si una persona reúne las condiciones psicofísicas para conducir, se ha de someter a una exploración médica en un centro de reconocimiento médico que expedirá un certificado. Estas pruebas varían en función del tipo de permiso a obtener o renovar. El tiempo para la renovación varía en función del tipo de permiso que se posea y de la edad del conductor. El conductor debe reunir unos conocimientos teóricos, una destreza y habilidad del automóvil en la circulación que han de ser demostradas en el examen. El estado psicofísico del conductor influye claramente en el tiempo y distancia de reacción, así como en la distancia de frenado y en la distancia de detención. Un estado psicofísico mermado nos llevará a un aumento en la distancia de frenado y en la distancia de reacción. El alcohol. El alcohol es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Se estima que entre el 30 y el 50% de los accidentes son consecuencia del alcohol. El alcohol afecta de forma negativa, especialmente al cerebro y a la vista, y perturba las aptitudes del conductor. El alcohol no afecta igual a todas las personas. Depende de el peso, la edad, el sexo, el hábito o costumbre, el modo de ingestión del alcohol, el tipo y la cantidad de alcohol ingerido, así como la sensibilidad de cada persona y el proceso de difusión de dicha sustancia en el organismo. Los efectos del alcohol dependen de la cantidad bebida, de la concentración de alcohol que contenga cada tipo de bebida, de tomarlo en ayunas o durante las comidas, del ritmo de ingestión, si se toma a intervalos o rápidamente. Efectos producidos en el conductor. Un falso estado de euforia, de seguridad, de optimismo y confianza en sí mismo, el aumento del tiempo de reacción y la disminución de la capacidad de reacción, la reducción del campo visual, visión túnel, incorrección en apreciaciones de distancias y velocidades, aumento del riesgo de accidentes. La alcoholemia es la cantidad de alcohol en sangre o en el aire expirado. La tasa de alcoholemia es la cantidad de alcohol en gramos que se contienen en un litro de sangre o en miligramos por litro en caso de aire expirado. La alcoholemia alcanzará su punto máximo 1 hora después de haber tomado la última copa, decreciendo progresivamente a partir de la hora a un ritmo aproximado de 0,2 gramos por hora. El tabaco. Aunque no está prohibido fumar mientras se conduce, no es aconsejable durante la conducción, ya que puede distraer al conductor. Al encender un cigarro, por ejemplo, genera problemas de visión a causa del humo y provoca una disminución del nivel de atención al volante. El navegador GPS. Los navegadores GPS son de gran ayuda al conductor, pero también son una importante causa de distracción. Para un uso correcto de los GPS deberemos planificar el viaje antes de iniciarlo. El GPS no se debe usar con el vehículo en movimiento. Escuchar las instrucciones de voz. Debemos evitar mirar la pantalla. Fijarse en la señalización y el estado de la carretera y el tráfico. Aunque el navegador puede aconsejar otro camino, debe prevalecer el juicio del conductor. Si el navegador es portátil, debe estar colocado a la altura de los ojos, que no entorpezca la visión y en un soporte adecuado. Enfermedades y medicamentos. Las enfermedades y los medicamentos pueden afectar a las capacidades básicas para conducir con seguridad. Las alergias. Algunos de los síntomas de una alergia son similares a un resfriado, por lo tanto pueden producir errores de cálculo en las distancias, una menor capacidad para concentrarse, especialmente cuando aparezca una crisis de estornudos. Debemos de tener en cuenta que los antihistamínicos utilizados para combatir los síntomas de las alergias provocan somnolencias. El estrés. El estrés es un sistema de defensa de nuestro organismo que se pone en marcha ante determinadas situaciones de alarma o tensión. El estrés comienza a ser perjudicial cuando al organismo se le exige, de forma prolongada y constante, una serie de exigencias que superan las capacidades del conductor. El estrés provoca en el conductor
mayor nivel de agresividad, hostilidad y comportamiento competitivo, impaciencia que conduce a una mayor tendencia a aumentar la velocidad, aumento de la predisposición a realizar una conducción imprudente y con mayor desprecio del peligro, mayor predisposición a tomar decisiones arriesgadas, mayor tendencia a no respetar señales. Depresión. La depresión es un trastorno mental que se caracteriza por una alteración del estado de ánimo ocasionando cantidad de efectos negativos en la persona afectada. Un individuo depresivo no valora su integridad como una persona en condiciones normales. Por lo tanto, tendría una acusada tendencia suicida que le podría llevar a tomar decisiones dirigidas a perder la vida. Los medicamentos utilizados para estas enfermedades suelen estar acompañados de fuertes efectos secundarios, por lo que su ingestión debe estar obligatoriamente controlada por personal facultativo, que será quien dictamine si se puede conducir o no. La depresión tiene unos síntomas muy variados: fatiga, reducción de visión, irritabilidad, alteraciones del sueño, falta de capacidad para tomar decisiones. Los medicamentos. Se estima que un 10% de los accidentes están relacionados con el consumo de medicamentos. Los medicamentos pueden afectar a la capacidad de conducción de muy diversas formas. Incluso un mismo medicamento podría no afectar a una persona y sí hacerlo de forma significativa a otra. Algunos efectos negativos de los medicamentos en la conducción. Reducción de los reflejos y aumento del tiempo de reacción. Confusión, aturdimiento y somnolencia. Alteraciones musculares de carácter agudo, espasmos, calambres, etc. Las drogas. El conductor que haya ingerido o incorporado a su organismo drogas o estupefacientes, o se encuentre bajo los efectos de otras sustancias que alteren el estado físico o mental apropiado para hacerlo sin peligro, no podrá circular. El 10% de los accidentes de tráfico de mayor gravedad están relacionados directa o indirectamente con el consumo de estas sustancias. Algunas drogas de abuso y sus efectos en la conducción. Cannabis. Altera la percepción del entorno, del tiempo y del espacio. Es más difícil concentrarse. Las distracciones al volante son mayores. Aumenta el tiempo de reacción. Somnolencia. Cocaína. Comportamiento competitivo o incluso agresivo. Sobrevaloración de nuestras capacidades. Se asumen mayores niveles de riesgo. Conducción más peligrosa. Se cometen más infracciones. Alteración de la percepción del entorno del tráfico. La capacidad de concentración disminuye. Es mucho más fácil distraerse. El riesgo de accidente al consumirla con alcohol es mayor que al consumir las sustancias por separado. Éxtasis. Provoca ilusiones ópticas. Se experimenta mayor sensibilidad a la luz, lo que aumenta las posibilidades de sufrir un deslumbramiento. Baja concentración y se pueden sufrir episodios de depresión y ansiedad. Agotamiento físico y mental una vez que los síntomas desaparecen. Se reviven los efectos de la droga varias horas después de que ésta hubiera dejado de producirlos. Flashbacks. LSD. Distorsión en la percepción e incluso alucinaciones, alteraciones emocionales e incluso pánico durante la conducción. Flashbacks al volante. Anfetaminas. Comportamiento impaciente e impulsivo que nos hace cometer más errores. Comportamiento violento. Sobrevaloración de nuestras capacidades. Se asumen mayores niveles de riesgo. Pueden aparecer movimientos repetitivos y estereotipados que limiten la movilidad. Disminuye la sensación de fatiga y se retrasa la aparición del sueño, pudiendo presentarse una irresistible necesidad de dormir, efecto rebote. El teléfono móvil. En España, la ley prohíbe el uso manual del teléfono móvil mientras se conduce, aunque es importante que sepamos que, aunque se pueden utilizar dispositivos manos libres, es peligroso su uso. El uso del móvil al volante, incluso con manos libres, reduce la atención, nos hace cometer más infracciones, se calculan peor las distancias de seguridad, se controla peor la velocidad
y se producen desviaciones de trayectorias y problemas de maniobrabilidad. Otros dispositivos. Queda prohibido conducir, si están a la vista del conductor, vehículos que lleven instalados y usando dispositivos tales como pantallas de acceso a Internet, monitores de televisión y reproductores de vídeo y DVD. Se exceptúan el uso de monitores que, estando a la vista del conductor, sea necesaria para el acceso o bajada de peatones o para la visión en vehículos con cámara de maniobras traseras, así como dispositivos GPS. Son muy peligrosos para la conducción, ya que provocan distracciones en el conductor. Sentido de la vista. La parte del organismo más afectada por la fatiga serán los órganos visuales, especialmente en conducción nocturna o en condiciones desfavorables. Es necesario ver bien. El conductor, tan pronto note deficiencias en la vista, debe de acudir al médico. Para poder conducir con seguridad, es necesario ver no solo lo que está al frente, sino también lo que se tiene a los costados y por detrás. Se ha de tener en cuenta que la conducción nocturna es más peligrosa que la diurna debido a los motivos siguientes. Hace falta un tiempo de adaptación para que los ojos puedan acomodarse a la oscuridad. Es más difícil la percepción de los objetos y los obstáculos. El alumbrado de carretera ilumina una zona más larga pero más estrecha y el de cruce más ancha pero más corta. Podemos vernos afectados por deslumbramientos de las luces de los vehículos, aunque de día también se pueden producir por el sol al encontrarse en el horizonte. Si somos deslumbrados, actuaremos de la siguiente forma. No mirar de frente las luces de los vehículos que circulan en sentido contrario. Dirigir la vista al lado derecho de la calzada. Si el deslumbramiento se produce a través del espejo retrovisor interior, accionaremos el dispositivo antideslumbramiento del mismo o desplazar ligeramente la cabeza. Si es por el exterior, pondremos la mano frente a él o se puede cambiar levemente su orientación. Cuando el deslumbramiento se produce por el sol, hay que protegerse con los parasoles o con unas gafas oscuras. Si nos vemos afectados por un deslumbramiento tanto de día como de noche, reduciremos la velocidad lo necesario, llegando incluso a la detención, hasta recuperarse de los efectos del deslumbramiento. Factores que disminuyen las aptitudes del conductor. La fatiga. La fatiga o el cansancio influye en un alto porcentaje en los accidentes de circulación. Muchas pueden ser las causas que producen fatiga en el conductor. A partir de los 30 minutos de conducción aparecen los síntomas de fatiga, suponiendo una disminución entre el rendimiento físico y psíquico del conductor. La fatiga psíquica se manifiesta porque disminuye la capacidad de concentración y aumenta el tiempo de reacción. La fatiga muscular puede retrasarse su aparición con unos asientos adecuados, convenientemente regulados, una correcta posición al volante y a los pedales, de forma que le permitan una conducción cómoda y segura. Las ropas deben permitir toda clase de movimientos, evitando opresiones o molestias. El calzado no debe tener tacones demasiado altos ni demasiado gruesos, evitando las chancletas o calzado sin sujeción por detrás, por lo que es recomendable una suela fina, pero dura. Una comida adecuada puede retrasar la presencia del cansancio. Por el contrario, las comidas copiosas aumentan la sensación de cansancio durante la digestión y tienen tendencia a producir sueño. Es necesario concienciar al conductor de que la utilización inadecuada del habitáculo, la deficiente aireación, la incorrecta colocación de la carga o actuación de los pasajeros puede determinar sensación de cansancio. Los síntomas más aparentes de la aparición de la fatiga son mayor lentitud en las reacciones de desaceleración, menor número de correcciones de trayectorias, aumento de la movilidad corporal con tendencia a frotarse la cara, los ojos, etc. Utilización del centro de la calzada como autoprotección para evitar salirse en caso de desvío. Producida la fatiga, hay pocos medios para combatirla, razón por la cual lo interesante es lograr que no se produzca. Se evitarán los recorridos largos sin descanso, parar a descansar cada 2 o 3 horas o cada 200 o 300 kilómetros de conducción. No fumar mientras se conduce, evitar las bebidas alcohólicas, mantener bien ventilado el habitáculo del vehículo, refrescarse la cara y brazos, ingerir bebidas edulcoradas. Lo que no debe hacerse nunca para combatir la fatiga será tomar bebidas alcohólicas o medicamentos,
tranquilizantes o estimulantes, pues al conductor le pueden producir somnolencia o una falsa euforia que después puede tener consecuencias nefastas. De la atención o vigilancia. La disminución de la atención y de la vigilancia es igualmente debido a la fatiga en la conducción, y en este caso es más psíquica que muscular, favorecida en muchos casos por la monotonía en la conducción, sobre todo en autopistas y autovías, porque los tramos son muy largos y rectos y no existen intersecciones ni vehículos en sentido contrario. Todo esto puede producir aburrimiento, somnolencia y falta de atención. Para evitar esta falta de concentración, se tomarán las mismas medidas que para combatir la fatiga, llevando el vehículo bien ventilado, estacionando en las áreas de descanso o de servicio cada cierto tiempo, no prolongando los tiempos de conducción sin ingerir alimentos. La somnolencia. Aparición de sueño. El sueño en la conducción es causa de entre el 15 y el 30% de los accidentes. Entre las 3 y las 4 de la madrugada y entre las 4 y las 16 horas, la aparición de la somnolencia se hace más probable. Lo más recomendable para evitar su aparición será mantener el vehículo bien ventilado, tomar algún café o refresco o conversar con los pasajeros, siendo lo más acertado, estacionar el vehículo y dormir el tiempo necesario para recuperar todas las capacidades necesarias para conducir. La somnolencia aumenta el tiempo de reacción y disminuye la capacidad de reacción. Disminuye la atención y aumenta las distracciones. Aumenta el riesgo de sufrir accidentes. Pueden aparecer microsueños, periodos de apenas unos segundos donde el conductor queda ligeramente dormido sin darse cuenta. Tasas de alcohol en sangre. No podrán circular los conductores de vehículos en general con tasas de alcohol en sangre superiores a 0,5 gramos por litro de sangre o de alcohol en aire expirado superior a 0,25 miligramos por litro de aire. Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías con un peso máximo autorizado superior a 3.500 kilogramos, o si se trata de vehículos destinados al transporte de viajeros de más de 9 plazas o de servicio público, de transporte escolar y de menores, o los de mercancías peligrosas o vehículos de servicio de urgencia o transportes especiales, sus conductores no deberán conducir con una tasa de alcohol superior a 0,3 gramos por litro de sangre, ni de alcohol en aire expirado superior a 0,15 miligramos por litro de aire. Los conductores de cualquier vehículo no podrán superar la tasa de alcohol en sangre de 0,3 gramos por litro, ni de alcohol en aire expirado de 0,15 gramos por litro durante los 2 años siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita para conducir. La única tasa de alcoholemia segura para conducir es 0. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a dichas pruebas a cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente como posible responsable en un accidente de circulación. Quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Los conductores que sean denunciados por la comisión de algunas de las infracciones a las normas de circulación. Los que con ocasión de conducir un vehículo sean requeridos al efecto por la autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles preventivos de alcoholemia ordenados por dicha autoridad. Las pruebas para la detección de intoxicación por alcohol consistirán normalmente en la verificación del aire expirado mediante etilómetros oficialmente homologados. Si el resultado de la prueba practicada diera un grado de impregnación superior al permitido, o aún sin alcanzar estos límites, presentar a la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, el agente informará al interesado que para una mayor garantía le va a someter, a efecto de contraste, a una segunda prueba. Entre la realización de la primera y segunda prueba debe mediar un tiempo mínimo de 10 minutos. En el supuesto de que el resultado de las pruebas y de los análisis, en su caso, fuera positivo, el agente podrá proceder además a la inmediata inmovilización del vehículo mediante su precinto u otro procedimiento efectivo que impida su circulación, a no ser
que pueda hacerse cargo de su conducción otra persona debidamente habilitada. A petición del interesado o por orden de la autoridad judicial, se podrán repetir las pruebas a efectos de contraste, pudiendo consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos. También podrá inmovilizarse el vehículo en los casos de negativa a efectuar las pruebas de detección alcohólica o cuando el obligado presente síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Los gastos que pudieran ocasionarse por la inmovilización, traslado y depósito del vehículo serán de cuenta del conductor o de quien legalmente deba responder por él. Las infracciones relativas a las normas sobre la ingestión de bebidas alcohólicas tendrán la consideración de graves. Es el tiempo que transcurre desde que el conductor ve el obstáculo hasta que reacciona ante él mismo. Este tiempo varía en función del estado psicofísico del conductor. Un conductor en condiciones normales tardará en reaccionar entre medio segundo y 1 segundo aproximadamente. El tiempo de reacción no es igual en todos los conductores, ni incluso en una misma persona, ya que se puede ver incrementado por la ingestión de bebidas alcohólicas, las drogas y algunos medicamentos, por la fatiga, el cansancio o el sueño, por comidas copiosas y pesadas de difícil digestión, por el calor y la excesiva calefacción del vehículo o por la edad avanzada, etc. Distancia de reacción. Es la distancia que recorre el vehículo durante el tiempo de reacción del conductor. A mayor tiempo de reacción, mayor será la distancia recorrida. Esta distancia aumenta si aumenta la velocidad. El tiempo de reacción no depende de la velocidad, pero sí la distancia en metros que el vehículo recorre durante este tiempo. En el gráfico siguiente, la línea roja indica la distancia recorrida en el tiempo de reacción, 1 segundo, y en azul la distancia de frenada hasta detenerse, 0,8 micras de segundo. Distancia de frenado. Es la recorrida por el vehículo desde que el conductor acciona el freno hasta que queda totalmente detenido. Esta distancia puede variar dependiendo de los siguientes factores: de la velocidad a que se circula, del estado de los neumáticos, de la suspensión y de los frenos, del tipo de frenos, si son de disco, de tambor o si se dispone del sistema antibloqueo ABS, de la carga del vehículo. A mayor carga, mayor será la inercia acumulada y por tanto mayor esfuerzo de frenada, siendo mayor la distancia de frenado. Del estado del pavimento, si es rugoso o liso. De las condiciones meteorológicas. En pavimentos mojados la distancia puede ser el doble y hasta 10 veces más de lo normal con hielo en la calzada. Distancia de detención o distancia de parada técnica o absoluta. La distancia de detención, también llamada distancia de parada técnica, es el tramo recorrido por un vehículo desde que el conductor percibe el obstáculo hasta la detención total del vehículo, es decir, la suma de los metros recorridos durante la distancia de reacción y la distancia de frenado. Esta distancia depende de la capacidad de respuesta del conductor, del estado de la vía y del vehículo. Distancia de seguridad entre vehículos. Cuando circulamos detrás de otro vehículo hay que dejar entre ambos suficiente espacio, llamado distancia de seguridad, para que, en caso de que el vehículo que nos precede se detenga bruscamente, podamos detenernos sin colisionar con él. En definitiva, deberá ser la suma de la distancia recorrida durante el tiempo de reacción y la de frenado del vehículo. Esta distancia de seguridad la debemos aumentar en función a la velocidad, falta de visibilidad como niebla, lluvia, humos, las condiciones de adherencia, suelo deslizante, gravilla en la calzada, las condiciones de frenado. ¿Cómo se calcula esta distancia de seguridad? Una fórmula adecuada puede ser dejar una distancia de seguridad contando un intervalo de 2 segundos entre dos vehículos que marchan seguidos. Para ello se debe tomar como referencia el paso del primero junto a un punto fijo, como puede ser un poste, un árbol, etc. Si al terminar la cuenta el vehículo propio no ha llegado al punto de referencia, la distancia de seguridad es suficiente. En caso contrario, el vehículo circula demasiado próximo al otro y debe aumentar la separación. Zona de incertidumbre.
Se denomina zona de incertidumbre al espacio que rodea, por delante, por detrás y en los laterales, a todo aquello que está en movimiento, como son peatones, animales y vehículos que circulan por las vías y en el que se puede desplazar de un modo imprevisto. En esta zona el conductor no sabe lo que puede pasar, por lo que se deben prever las reacciones de peatones, animales y conductores.